El 4 de febrero es el día institucionalizado para hablar de cáncer, porque según la Organización Mundial de la Salud es el Día Mundial para concientizar frente al tema del cáncer. Febrero es un mes muy dedicado a hablar de este diagnóstico. Doctor Rubén, ¿qué tanto nos atemoriza, ¿no? Es un asunto que desde chiquitos escuchamos hablar de cáncer. Él es el doctor Rubén Salazar, hematólogo y oncólogo. Trabaja en Medicáncer, viene a acompañarnos este ratico justamente para hacer parte de esa campaña mundial para prevenir, diagnosticar a tiempo. ¿Qué podemos hablar del cáncer en términos generales, doctor Rubén? Y bienvenido. Hombre, gracias, Olga. El cáncer es una enfermedad crónica, está relacionado a muchos factores que pueden contribuir en su generación. Adicional a ello, es una de las enfermedades que ha venido incrementando en el mundo. Desafortunadamente se ha convertido en algunas naciones como la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares. En otras, como en Colombia, estamos entre el tercera y cuarta causa de ello. Entonces, no son infundados todos los esfuerzos que se puedan hacer para reducir por lo menos la incidencia de ella o su detección temprana para poder llegar a puntos de cura. Esas cifras, ¿por qué se han aumentado tanto, cierto? Porque los medios de comunicación, las instituciones de salud hacen muchas campañas de diagnóstico temprano, de estilos de vida saludable, y las cifras van para arriba. ¿En qué irá eso, doctor? Precisamente porque no llevamos una vida tan saludable. Exactamente. Hay muchas campañas al respecto, pero soslayamos la importancia de eso. Pues en medicina, en general, todas las enfermedades se apoyan en cuatro bases. Yo siempre le explico a la paciente que eso es como una silla. Todo tratamiento se apoya sobre 4 patas, y las patas son el ejercicio, el dormir bien, el comer bien y en bajar los índices de estrés. Eso es. Entonces, ¿qué es comer bien? Ahí está, no es fácil. ¿Qué es reducir el estrés? Tampoco se entiende fácil. ¿Qué es hacer ejercicio? Pues la gente lo tiene cada vez más claro, pero es poco lo que implementa. ¿Y qué es dormir bien? También es otro problema. Todo tiene su ciencia, esas 4 patitas tienen su ciencia y cojean fácilmente. Y el medio ambiente, esta contaminación de la que tanto se nos habla, estamos ahora en pico y placa ambiental, este tipo de asuntos también pueden ser factores de riesgo para el aumento de estos diagnósticos. Indudablemente, pero es que has de tener en cuenta que la mayoría de la exposición que nosotros tenemos no es por la respiración, es por la boca. Porque bueno, obviamente eso se precipita en lluvia, esa contaminación a su vez cae sobre los cultivos la absorben y nosotros la ingerimos. O van a los mares, recibimos los alimentos del mar o a través de las aguas de los ríos, y si van contaminadas pues van hacia adentro de nuestro cuerpo. Ese es uno de los problemas allí. Entonces no solamente es por lo que se inhale, pues, que nos preocupa, pero sí nos exponemos a muchos pesticidas, a mucho serie de sustancias que efectivamente van a ingresar a nuestro cuerpo. En este mundo estamos y podemos hacer muchas cosas por mejorar que esas 4 paticas no tambaleen, y por ser juiciosos con los autoexámenes y con acudir a los exámenes diagnósticos. Entonces, se trata de generar alarma y no decir en este mundo estamos, pero en nuestras manos podemos hacer muchas cosas que les vamos a estar ilustrando. Bueno, y de Barranquilla la Bella se vino a vivir a Medellín, doctor. Hace ya 20 años, o sea, hace mucho. Ajá. ¿Y en Medicáncer cuánto lleva trabajando, doctor? Oh, fíjate, yo llegué aquí a Medellín porque me contrataron en el Pablo Tobón, trabajé con ellos 10 años, empecé a trabajar con Medicáncer alrededor de 16 años. Lleva mucho tiempo. Perfecto. Bienvenido. Con el doctor Rubén Salazar, hematólogo, oncólogo de Medicáncer. Vamos a hablar hoy de, ese término, hablar del cáncer es hablar de miles de asuntos, doc. Pero si le parece, vamos por el principio. Me parece bien. En la historia, ¿hace cuánto se viene hablando de cáncer? Hace muchísimo tiempo. No, siempre ha existido como enfermedad, incluso hay registros desde la antigüedad de pacientes con cáncer y cómo se manifestaba. O sea, no es que sea una enfermedad nueva. Lo nuevo es que ha aumentado el índice es decir, la incidencia de cáncer ha aumentado en el mundo. Eso es un hecho real. El cáncer, en términos súper coloquiales, ¿cómo se explica? ¿Cómo se ilustra?
Es una proliferación desordenada de células, ya. Y esa lleva a una acumulación, esa acumulación altera el funcionamiento del cuerpo de modo de que hasta que termina sucumbiendo por esas células que toman ventaja sobre las células normales. Y hasta ahora no se tiene cura, es decir, no se tiene claridad de cómo evitarlo ni de por qué como tal sucede. Ha variado. Hace algunos años pensábamos que era una enfermedad genética o predominantemente genética en la cual se sucedían una serie de mutaciones. Esas mutaciones llevaban a generar un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio se traducía en la progresión de la enfermedad hasta la muerte. Hoy ha variado eso un poco y ha tomado más importancia el desarrollo de teorías en que primero empieza el proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio lleva una serie de mutaciones y esa mutación hace que las células proliferen en forma desordenada y ahí se produce el cáncer. Entonces, ha cambiado, el cambio de eso es fundamental porque cada vez se hace más enfoque en tratar de tener hábitos sanos, porque en la medida que tenemos hábitos sanos, como tú nos mencionabas ahorita, pues entonces podemos reducir la inflamación. Al reducir la inflamación, reducimos la probabilidad de desarrollar otras enfermedades crónicas, no solamente el cáncer, ¿no? Las cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, en fin. Usted habla ahorita de genética. ¿Qué tanto influye la genética en este tema del cáncer? Podríamos decir poco, porque es que si entendemos como genética que me aumente la probabilidad de que por mi familia yo tenga cáncer, es un 5, un 10% máximo. Eso no es. Lo que pesa es esos malos hábitos, eso es lo que entendemos ahora, esos malos hábitos que se hacen costumbre en una familia, vienen pasando de los bisabuelos, abuelos, en fin, a los padres, a los hijos, y seguimos a veces con esos malos hábitos. Eso es más o menos lo que ha cambiado ahora en entender eso. Eso genera no cambios, eso es un poco técnico, ¿no? Pero si no, lo que se hablan son cambios epigenéticos, es decir, cambios en el comportamiento de los genes y no en la estructura de los genes. De pronto es tener un factor predisponente, pero con los factores del medio ambiente de los que hacen parte de claro, todos esos factores generan cambios en los genes, no estructurales, sino funcionales. Dios mío. Muy bien. Seguiremos hablando entonces con el doctor Rubén Salazar, hematólogo, oncólogo, y nos vamos para Medicáncer. Vamos a conocer un poco el trabajo tan importante que hacen con relación a la promoción y a la prevención desde allí, desde esta institución. Lo vemos y regresamos, y recuerden que como siempre tenemos nuestra línea abierta para ustedes. Tienen inquietudes sobre este tema que es bastante amplio y se llama el cáncer. Bienvenidas para nuestro invitado en el 305-316-6560. El área de promoción y prevención lleva en la clínica lo que lleva aproximadamente la clínica, que son más de 40 años. Esta área de Medicáncer es una área muy importante porque nos enfocamos en promover la salud y prevenir la enfermedad. Antes de que aparezca la enfermedad, lo que tenemos son sensibilizaciones en las empresas, en los colegios, en las universidades. Vamos también a las diferentes secretarías de salud, con las cuales en algunas tenemos algunos convenios, para sensibilizar a todas las personas en el autocuidado que deben de tener para prevenir y que no nos aparezca la enfermedad, o detectar a tiempo las enfermedades que tienen que ver con el cáncer y poder llegar a un tratamiento oportuno. Nosotros acá en Medicáncer, en la parte del área del autocuidado, tratamos de que las personas se sensibilicen y actúen antes de que pase la enfermedad. Entonces, insistimos mucho en que se hagan sus autoexámenes, en que la mujer se haga el autoexamen de mama, que se haga su citología anual, que tenga una salud sexual muy consciente y muy responsable, de que tengan todos los cuidados como utilizar el condón, colocarse la vacuna del VIH en las niñas de los 3 a los 17 años. Estamos haciéndole también el énfasis al hombre de que se cuide, de que no le dé miedo y que no le dé pereza hacerse ir al médico para que le hagan su tacto rectal después de los 50 años, de que los jóvenes también se cuiden y
conozcan su cuerpo y se hagan el autoexamen así como las mujeres nos tenemos que hacer el autoexamen de seno, el hombre también se tiene que hacer todos los meses un autoexamen del pene y del testículo, y que si presentan alguna anomalía en cualquier parte de su cuerpo, inmediatamente consulten al médico. A veces creemos que no nos da ninguna enfermedad, que no nos enfermamos y no consultamos. Hay personas que llevan 5 años, 3 años sin consultar al médico, pero es importante al menos una vez al año ir al médico y decirle: doctor, hágame un examen general para revisar y detectar a tiempo cualquier anomalía que nosotros tengamos. En la vida real, los pacientes le piden exámenes para detectar asuntos con relación a cáncer. Sí, claro. Sí, sí, a veces hasta más de la cuenta, porque hay como un poco de paranoia con el asunto. Más bien cancerfobia es lo que hay. Cancerfobia. Hay una frase que dice la gente: ya alguien se muere y uno no pregunta de qué murió, sino de qué cáncer murió. Eso es como un medio chiste negro, pero bueno, ahí está la cancerfobia. La gente sí pide el examen, hay que pedirlo. ¿Cómo es eso? No, cada vez la gente lo pide más, ¿sabes? ¿Y eso está bien? Sí, claro. Pero es que es el criterio tuyo el que debe ser qué es lo que resulta oportuno o no oportuno para hacerse. Ajá, claro, es el criterio del médico. Claro. Pero por supuesto. Doctor, hablábamos de 4 paticas. Sí. Con relación a los estilos de vida saludable para prevención y detección temprana de los muchos tipos de cáncer que hay. Alimentación, sueño, actividad física, estrés. Ese tema de alimentación, ¿por qué es tan importante frente a estilos de vida saludable con relación a cáncer? Como precisamente cada vez entendemos que el cáncer es una enfermedad crónica y está relacionado a procesos inflamatorios, como las otras enfermedades crónicas, entonces la mayor inflamación nosotros lo vamos a adquirir precisamente por todos estos malos hábitos. En la alimentación pesa. Toda inflamación suele empezar con un proceso que se llama un síndrome metabólico, tan común, que aumentas de peso, te aumenta la presión arterial, empiezas a hacer diabetes, bueno, y todos esos son indicadores de que hay un proceso inflamatorio. A través de la alimentación, porque si tu alimentación es predominantemente carbohidratos, como pasa en nuestra cultura, eso se traduce entonces en resistencia a la insulina genera inflamación, más inflamación, entonces va a generar una serie de trastornos y por último en ese proceso largo es el cáncer. Esa es la razón. Y cada vez nos estamos alimentando menos mal, menos bien, por lo que estoy viendo, ¿no? Es que de verdad que... Quizás el problema es, o lo que uno lo ve como médico, es que entiende la gente por estar alimentándose bien. Mucha gente entiende que alimentarse bien es comer bastante o comer muchas cosas, ¿no? Y es precisamente comer sano, y sano se refiere a comer alimentos que sean ricos en antioxidantes y que tengan índice glucémico bajo. Es decir, menos azúcar, más verduras y más fruta. Cuando hablamos de antioxidantes. Repitan conmigo, antioxidantes. Estamos hablando de frutas y verduras. Predominantemente, claro. ¿Alguna en particular favorita o todas? No, nosotros vivimos en una tierra privilegiada. ¿Ves? Tenemos demasiadas frutas, muchos vegetales, en fin. Pero en nuestra cultura es predominantemente rica en consumo de carbohidratos. ¿Ves? Entonces hablamos para los granos, ¿ves? Y las harinas. Entonces eso es lo que nos debe llevar un poquito. Y cada vez consumimos más azúcar a través de bebidas azucaradas, dulces, la parva en general. ¿Alguna vez en una conferencia, no me acuerdo si era médico o era especialista también en oncología, nos ponía un ejemplo y nos decía: el azúcar es tan perjudicial con relación al cáncer en particular, que una persona con cáncer, si come azúcar, es como que estuviera alimentando ese cáncer? ¿Es así tan drástico? No, tan drástico. No tan ya, pero sí, ¿sabes? Contribuye pero son medidas independientes, en el sentido en que cuando tú comes más azúcar de lo que necesitas, es decir, más harinas refinadas de lo que requiere tu cuerpo va a disparar una hormona que se llama la insulina, y la insulina está involucrada en generar toda una cantidad de procesos. En el caso del cáncer, genera la activación de una vía que es la producción de lo que se llama un factor de crecimiento asociado a la insulina, y ese factor de crecimiento es el que está relacionado en la proliferación de las células. O sea, no es una relación directa que consumir mucho azúcar se traduzca en cáncer, pero sino
que genera en forma indirecta una producción de estas hormonas, y estas hormonas llevarían a la proliferación de las células. Pero bueno, no es tan disociada esa idea. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se insiste siempre en pacientes con cáncer, entran en un programa de nutrición, pasan a un departamento de nutrición y ahí se le educa. Primero analizar cómo es su dieta y después ver qué mejoras se pueden hacer al respecto. Pero hablando de promoción y prevención, lo ideal sería hacer esos cambios alimentarios antes de que empiecen esas enfermedades y también... No, pues, antes de enfermarnos, por supuesto. Exacto, antes de enfermarnos, eso sería lo ideal. Doctor, vamos a empezar a responder inquietudes. Buenos días, gracias por ver Sana que Sana. Hace 10 años tengo cáncer de seno, diagnóstico no especificado. ¿Eso qué significa? Me siento sanada, pero vuelve a aparecer. Soy muy juiciosa en mis controles. No entiendo bien. Usted... Me parece entender que tuvo hace 10 años un diagnóstico de cáncer de mama y ahora, al parecer, ha reaparecido, ¿no? Aunque ya se siente sana. Y que es muy juiciosa con sus controles. ¿Qué podemos decirle? Este es un asunto que reincida, que vuelva a padecer el cáncer de seno. Puede suceder. Sí, claro. Como te digo, si se producen una serie de alteraciones en el metabolismo de esa célula, eso llevó a unas mutaciones, probablemente las tengas contigo muchos años o quizás toda la vida, de modo de que siempre has de estar en control. Si bien nosotros podemos en algunos cánceres alcanzar la cura, eso no quiere decir que el paciente se descuide en sus controles, ha de seguir continuamente con ellos, pero además tiene que seguir esas 4 patas que te decía con mucho más disciplina. No se puede aligerar en esos controles ni descuidar para ello. Perfecto. Buenos días también para ti. ¿Qué examen se realiza para saber si una persona tiene algún cáncer? Mejor dicho, esta pregunta nos daría para el resto del programa, ¿cierto? Porque eso, según... Claro, porque es que el cáncer surgirá en todos los órganos que tengamos, prácticamente, puede surgir en cualquier lado. Entonces, examinar todos los órganos no resulta fácil. Lo que nosotros hacemos como médicos es emprender algunas medidas con fin de detectarlo más temprano para poder ofrecer una mejor posibilidad de cura. Y en otros es para reducir esa posibilidad. Nosotros los hombres tenemos desventaja en relación con ustedes las mujeres, porque pues para nosotros los hombres podemos detectar a tiempo y reducir en algunas oportunidades la mortalidad en el cáncer de próstata, de colon, digamos esos como los más comunes. Para ustedes las mujeres tendrían la ventaja sobre las mamas, el cuello uterino, igualmente para el tracto gastrointestinal, el colon, en fin. Ahorita le voy a preguntar ese del colon, ¿no? Porque se hace mucha campaña para detectar a tiempo esos pólipos, y a veces no le hacemos caso a esas campañas y después, Dios mío, el rechinar de dientes. Seguiremos hablando con el doctor Rubén Salazar, hematólogo y oncólogo de Medicáncer, y yo lo dejo solo un ratito, perdón, para ir a hablar con Marta Mariño. Ella es enfermera de Medicáncer y enfermera jefe de una de las áreas de tratamiento contra el cáncer, que es el tema de la famosa quimioterapia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Y cuál es tu papel allí? Bueno, yo coordino la sala de quimioterapia y soy una de las encargadas de protocolizar todos los procesos del área, ¿cierto? Estar pendiente de las actualizaciones con cada uno de los medicamentos que salen al mercado, capacitar al personal y generar los protocolos de aplicación en el servicio, vigilar todo el tema de seguridad, que en el sistema de salud se llama seguridad del paciente, y en general estar como pendiente y coordinando todos los procesos que la sala lleva a cabo diariamente. ¿Qué es una quimioterapia? Bueno, es una de las modalidades terapéuticas para el tratamiento del cáncer. Existen varias modalidades, ¿cierto? No es la única que hay para el tratamiento de cáncer. Sabemos que está la quimioterapia, la cirugía, hay terapias biológicas y la quimioterapia como tal. Son medicamentos que tienen muchas vías de administración. Hay quimioterapias que se ponen por la vena, otras son tomadas, otras se ponen directamente en la cavidad, que se llama intracavitarias, e inclusive otras son aplicadas a través de cremas, y cuyo objetivo es destruir la célula tumoral.
Básicamente eso es un tratamiento de quimioterapia. Esos efectos colaterales que la gente nombra tanto, ¿ustedes ayudan y acompañan y asesoran para que no sean tan drásticos? Claro que sí. Entre uno de los procedimientos que lleva la sala es el seguimiento farmacoterapéutico, que es el seguimiento que se le hace a todos los efectos que el medicamento pueda presentar al paciente. Es mirar cómo se comporta el paciente frente al medicamento, ¿cierto? Entonces sabemos que hay unos muy comunes, ¿cierto? Como las náuseas, el vómito, la inapetencia, la caída del cabello, los cambios en la piel, las llagas en la cavidad oral y las bajas en las defensas. Entonces es deber del personal de enfermería, del personal médico, de los químicos farmacéuticos que estén encargados del químico, estar vigilando estos síntomas, su aparición temprana e intervenirlas prontamente. Adicionalmente, no solo es manejar cuando se presenta, sino prever con anticipación su aparición. Medicáncer tiene un programa, se llama Taller de Inducción a Pacientes Nuevos de Quimioterapia, donde el paciente antes de empezar su terapia va a este taller y allí va a conocer los efectos que le va a producir su tratamiento y cómo los va a manejar y cómo reportarlos rápidamente al personal para poderlos intervenir. Y ya uno teniendo un paciente controlado en estos efectos, vamos a ver que son pacientes que no rechazan su tratamiento, no lo abandonan, son pacientes que continúan porque han tenido un buen manejo de los síntomas tan negativos que puede producir la quimioterapia en algunas ocasiones. Me decías ahorita que el tema de promoción y prevención te encanta. Y es que esa debe ser el objetivo de todas las instituciones de salud, la promoción y la prevención. Se habla mucho del autoexamen de seno. ¿Qué otro tipo de autoexámenes hombres y mujeres pueden hacerse para lograr algo súper importante con relación a cualquier diagnóstico, pero sobre todo en el cáncer, que se llama diagnóstico temprano? ¿Qué tipo de autoexámenes, además del seno, que es el que más conocemos, nos debemos hacer? Bueno, primero es importante aclarar que no todos los tipos de cáncer tienen autoexamen, ¿cierto? Claro. Básicamente los más comunes son el cáncer de mama, se le hace autoexamen, este autoexamen se debe hacer mensual. ¿Eso, en qué momento del periodo? Bueno, hay que tener en cuenta si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica. ¿Qué quiere decir eso? Si todavía me llega el periodo o no me llega el periodo, ¿cierto? Si todavía me llega el periodo, yo lo debo hacer de 8 a 10 días después de que me llegó el periodo, ¿cierto? Después de que te llegó el periodo. Si me llegó hoy, al día 10 o día 8 me hago el examen de mama. Es importante la fecha porque uno pasa por un ciclo cuando uno todavía le llega el periodo donde las mamas se ponen más grandes, más hipertróficas, entonces ese no sería el momento ideal. Pero este comportamiento hormonal cambia hacia los 8 o 10 días y por eso es que es el momento ideal de hacerse el autoexamen de mama. El autoexamen de mama no solo se va hacia la palpación física, sino también visualizar sus mamas, ¿cierto? Y la gente llega y se los toca y no encontré nada y ya. No, hay que estar frente a un espejo, mirar si tiene algún cambio, mirar en comparación un seno con el otro, si veo que uno se agranda o pronto está más pequeño, si un pezón se invirtió. O sea, las características físicas también son importantes, al igual que la palpación. Hay que darle importancia a las dos, ¿cierto? Eso es importante. Es en el de mama, vámonos para hombre, testículo. Ah, bueno, en el de testículo, pues también se recomendaría una vez al mes, pero igual ese sí no tiene como un periodo exacto porque no está muy asociado como a los efectos hormonales, ¿cierto? Entonces, lo ideal es también una exploración física, visual y también de palpación. Tratar de identificar nódulos, masitas, bolitas. Ojalá lo hagamos desde muy temprana edad para ir conociendo mucho desde el punto de vista táctil nuestros testículos, pues en el caso de los hombres, ¿no? El testículo del hombre, tenerlo bien identificado, así cuando aparezca una masa o algo diferente, lo pueda identificar muy rápidamente, ¿cierto? Eso sería como el escenario ideal. Piel. En piel, bueno, piel pues sabemos que es una superficie corporal muy grande. El órgano más grande. Sí, el más grande, pero nos podemos ayudar de los espejos, ¿cierto? Porque no es solo explorarnos la parte que visualmente podemos ver, como es la cara, el pecho, las extremidades inferiores, sino también lo debemos hacer en la espalda, en la nalga, en las piernas, en la parte posterior, y para eso podemos utilizar los espejos. También idealmente lo debemos hacer una vez al mes,
como mínimo, ¿cierto? Ir identificando los cambios, conocer mis lunares, si tengo 20, entonces conocer mis 20 lunares. Tenerlos inventariados. Claro, eso sería un escenario ideal. ¿Cambios es qué? ¿Cambio de tamaño, que se sientan, que rasquen, de color? Todos ellos. Hay como un ABC, ¿cierto? Entonces uno ve la forma, el tamaño, el color. Normalmente cuando un lunar empieza a cambiar hacia una lesión maligna, el lunar cambia en sus tonalidades. Ya no es un solo tono, sino puede ser varios tonos. La simetría cambia, normalmente un lunar redondo se puede poner de una figura que no es redondo, aquí más gordito, aquí más flaquito, más anchito, pierde como esa simetría lunar. También puede aumentar de tamaño, entonces a la palpación uno empieza a identificar que antes no se palpaba, ahora veo que está aumentando de tamaño. En algunas personas pueden rascar, ¿cierto? Un lunar que era normal empezó a rascarme, a soltar alguna caspita, a eso debo prestarle mucha atención, a estos cambios que pueda tener o un lunar o una mancha, o donde era una piel sana, empezar a evidenciar este tipo de lesiones que estamos mencionando, ¿cierto? A veces no está única y exclusivamente asociado a un lunar, a veces una parte de la piel que yo veía sana empezó a tener esas características, le apareció una mancha y la mancha empezó a cambiar. Entonces también debo prestarle mucha atención. Ojo, se trata de autoconocimiento, en todo lo que hemos hablado. Ese dato es básico. En cualquier exploración de nuestro cuerpo es, ojalá previamente conocer cómo era, ¿cierto? Y así puedo identificar más fácilmente los cambios que ese tipo de tejido pueda tener. Otro autoexamen, la boca. Alguna vez aprendí aquí en Sana que Sana, la especialidad de la boca es estomatología, qué nombre tan particular. Me hablaban de la importancia de mirarse, los carrillos, del paladar, la lengua. Es también importante hacer un autoexamen en esta área. Claro que sí, es que las mucosas vendrían a ser también partes de la piel, ¿cierto? Entonces sí es importante los carrillos, la lengua, inclusive las encías, cualquier llaguita que usted vea crónica, que no sana, que hay todo el tiempo. En algunas ocasiones estas llagas ni siquiera duelen, entonces la gente no le presta atención porque como no me molesta y no consultan, sería muy bueno que lo hicieran cuando vea cualquier lesión, independiente de su tamaño, de que duela, de que no duela, consultar al médico. En este caso los de la cavidad oral lo puede hacer un otorrino o un odontólogo, que son las personas que conocen mucho más de la mucosa oral. ¿Qué más autoexámenes? ¿Cómo que esos son? Porque los otros son exámenes diagnósticos. Claro, sí, básicamente son esos. Mama, testículo, piel y boca. Y boca. Y el resto hay unos asuntos supremamente importantes: mamografía, ecografía, tacto rectal, antígeno de próstata, y de todo ello hablaremos con nuestra invitada Marta Amarillo, enfermera de Medicáncer, y con el doctor Rubén Salazar, hematólogo oncólogo de la misma institución. Seguiremos hablando hoy a propósito de que febrero a nivel mundial es el mes dedicado a hablar y a concientizar frente a este tema del cáncer. Pues hoy Sana que Sana se suma a esta iniciativa. Regresamos y vamos a estar mirando sus inquietudes en el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre cáncer en Sana que Sana. El cáncer puede producirse en cualquier parte del cuerpo y se genera cuando las células crecen sin ningún control, llegando a sobrepasar a las células normales, haciendo que el organismo no funcione de manera adecuada. Existen muchos tipos de cáncer y aunque presentan características similares, se diferencian en la manera en las que se propagan y crecen. Continuamos hablando hoy con nuestros invitados de Medicáncer y vamos con preguntas de nuestros televidentes. Directamente para el doctor Salazar. Doctor, ¿por qué da el cáncer de lengua sin existir herencia? Doña Luz, un abrazo y muchas gracias por la pregunta. El cáncer puede surgir, como bien lo decías ahorita, en cualquier órgano. Ahora, la herencia pesa muy poquito, máximo 5%, entonces no tiene que haber necesariamente antecedentes familiares para ello. Ajá, ¿el cáncer de lengua está relacionado con cigarrillo? Generalmente está relacionado con el cigarrillo y el consumo de alcohol. Alcohol y cigarrillo son los peores. O con una lesión que genere una inflamación continua sobre esa área. Ese es un punto importante. Ahorita hablábamos del autoexamen de boca, doc. Y Martica nos hablaba de las llagas. Claro. Ese es un asunto que si no sé, ¿cuánto una llaga debería demorar en curarse y a partir de cuándo uno dice mejor consulto? 21 días.
Cualquier lesión, en general, para todo, cosas. Para todo. En el cuerpo 21 días, generalmente, si eso no ha resuelto en eso, es mejor que consulte y averigüe por qué. Ajá, porque... Eso no quiere decir que necesariamente sea cáncer, ¿no? Claro, claro. Pero sí, no es normal que algo en el cuerpo, una lesión, dure más de 21 días. Es lo mismo, una tos persistente no necesariamente no es neumonía. Correcto. Pero hay que consultarla. Buenos días, ¿corro más riesgo de cáncer por tener artritis reumatoide, fibromialgia y tener antecedentes genéticos? Desafortunadamente sí, porque es que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, al igual que la fibromialgia, ¿cierto? Están relacionados con problemas en el colágeno, inflamaciones en eso. Y se ha asociado algunos tipos de cáncer con estas enfermedades, desafortunadamente sí. Pero eso no quiere decir, Doc, y volviendo a hablar de las paticas, claro, de factores medioambientales, esa persona sí que es cierto, pero todas igual deberíamos tener muchísimo cuidado con nutrición, con manejo de ansiedad, con dormir bien, con hacer actividad física. Por supuesto. O sea, pues, ellos sí que deberían tener, es decir, serían más proactivos en eso. Perfecto. Muy buenos días para ti. Mi esposo es un paciente de 70 años que sufre de trombocitopenia y fue descartado de cáncer de sangre con el examen de aspirador de médula. ¿Es posible que esté predispuesto al cáncer? Sus plaquetas, lo máximo que han subido, y ahí nos dan una cifra. Y no solo hematólogo, sino oncólogo para responderle esa pregunta. Bueno, trombocitopenia significa que las plaquetas están bajas, en sangre están bajas, eso es lo que quiere decir trombocitopenia. Ahora, efectivamente, en personas mayores de 60 años se hace un estudio de médula ósea para estar seguro de que no hay una enfermedad en la sangre, me refiero. Es decir, que esa baja de las plaquetas no es secundaria a una enfermedad primaria de la sangre. Ok. Deduzco por lo que escribe que no corresponde a eso. Entonces, hay otras causas en las cuales estaría eso implicado. Están implicados porque desarrolla anticuerpos contra esa plaqueta, están implicados que tenga una enfermedad hepática y que me aumente la presión en el vaso y entonces las plaquetas se me quedan secuestradas en el vaso. Existen muchas otras causas por eso. Pero lo que así habría que buscar entonces, si esas enfermedades, digamos así, benignas, estés contribuyendo a algún otro factor adicional a eso, para eso ha de seguirse sus controles en forma regular. Ahora, que eso le aumente la probabilidad de cáncer, no, porque no corresponde, pero como es tan variado y las causas son tan disímiles, entonces es mejor que consulte periódicamente. Perfecto. Muy bien, estamos hablando hoy de cáncer en Sana que Sana. Con Marta Mariño hablábamos ahorita de promoción y prevención, de autoexamen, de conocer mucho nuestro organismo y de estar muy pendientes de cualquier cambio con relación al cáncer para consultar a tiempo. Vamos a ahondar un poquito en uno de los cánceres, tengo entendido más común, el cáncer de piel es bastante común, ¿cierto? Muy común. Muy común, entonces una especialista en este tema, una dermatóloga de Medicáncer, nos va a hacer una ampliación y un recorderis de esos cuidados, esas prevenciones que debemos tener con relación a cáncer de piel. Veamos. El cáncer de piel son tumores malignos que se presentan en las células de la piel, en sus diferentes tipos, sean las células basales, las células escamosas o las células productoras de pigmento. Lo importante de esto es que es el cáncer más común de los seres humanos. Solo en Colombia en el 2010 se diagnosticaron 70.000 casos. Es un problema de salud pública, por tanto es muy importante hablar de prevención. Los principales factores de riesgo para el cáncer de piel son especialmente la exposición sin protección a los rayos ultravioleta, es decir, exposición solar o a cámaras bronceadoras. Por tanto, todos debemos tener en cuenta muchos aspectos, como que evitar exposición solar directa entre las 10 y las 4 de la tarde. En caso de que uno requiera hacer actividades físicas en esos horarios, debemos tener siempre medidas protectoras, como ropas que cubran, gorras, lentes y mangas. Es importante además usar siempre protector solar, que tenga un factor de protección 30 más. Debe además del número tener en cuenta que debe haber una aplicación que debe ser
cada 4 horas, y cuando hayan actividades al aire libre, realizar esa aplicación cada 2 horas, especialmente cuando hay sudoración o cuando hay actividades acuáticas. Existen 2 tipos principales de cáncer de piel: el cáncer de piel no melanoma, que es el formado por las células basales o las escamosas, que es el carcinoma vasocelular, y el escamocelular, que son los más comunes en la población. Y existe el cáncer de piel tipo melanoma, que es derivado de las células melanocíticas, es decir, las productoras de pigmento de la piel. Estos se caracterizan por ser más oscuros y porque son lesiones de tipo pigmentado. Las lesiones que deben llamarnos la atención para consultar y pensar que son cáncer de piel son todas aquellas lesiones que son como escamosas, costras, lesiones que presentan sangrado fácilmente, lesiones que no sanan, lesiones que son muy negras, que presentan 3 o más colores, lesiones de los cuales los bordes son muy irregulares, las lesiones que tienen un diámetro mayor a 6 milímetros. Por lo general les decimos a los pacientes que tengan en cuenta el tamaño del borrador de un lápiz, o sea, una lesión pigmentada o lunar no debe tener más de ese color. Todas estas cosas nos deben hacer consultar para una debida revisión. Muy bien, empecemos. Ahorita hablamos entonces de autoexamen: seno, testículo, piel y boca, lo que uno mismo puede evaluarse. Hablemos ahora de exámenes diagnósticos infaltables y a partir de cierta edad de la vida. Empecemos con mujeres, si te parece. Mamografía, ecografía y citología, ¿cierto? Bueno, nuestro sistema de salud tiene unos programas de tamizaje que son como la manera más económica y rápida de poder identificar los casos sospechosos. Tenemos entonces para cáncer de mama la ecografía y la mamografía. La mamografía se recomienda hacerla después de los 50 años y antes de los 50 años vendría a ser la ecografía mamaria, ¿cierto? En este caso específico. ¿Cada cuánto? ¿Anual? Una vez al año, pero después de los 50 años. Ajá. Si tengo una mujer sospechosa y es inferior a los 50 años, la podemos hacer en los casos que tenga una alta sospecha, ya sea porque la mamá tiene cáncer de mama o porque le hicieron estudios genéticos donde de pronto habían algunos genes como el BRCA1 y BRCA2 que puedan hacer sospechar. Entonces uno los puede hacer a más temprana edad este tipo de examen. Pero según la guía, desde el punto de vista de tamización, la mamografía se haría después de los 50 años. Citología, doctor Rubén, ¿a partir de qué momento de la vida de la mujer? Desde que inicie su vida sexual activa. Una mujer que no tenga vida sexual, que nunca la haya comenzado, no tiene por qué hacer esa citología. ¿Y esa citología debe ser anual? Pues se procura. En algunas naciones se ha ido espaciando el tiempo, pero siempre resulta, se convierte en buen hábito, ¿ves? Y que no se olvide que sea anualmente. Que sea anualmente. Yo siempre les doy una clave: del mes de cumpleaños. Bueno. Haga sus chequeos y hagas ese tipo de exámenes. Hagas ese regalo. Ese es el mejor regalo. Y uno tiene que llamar a preguntar el resultado, o en cualquier institución, si ven alguna anomalía, lo llaman a uno. Fíjate, es mejor que cada quien reclame su resultado, porque a veces termina olvidándose y en las instituciones están atentos a ello, pero puede confundirse, en fin, porque a veces hay muchos exámenes, muchos resultados. Claro que sí, hay que apersonarse de la salud. Nosotros vamos a nuestro segundo corte en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy con los especialistas de Medicáncer, justamente es ese tema, el cáncer. Y si usted tiene inquietudes, vamos a sacar unos minutos para responderlas. Ya volvemos. Seguimos en Sana que Sana y llega vea qué conversación, dejémoslo hablar, por molestar, que ya habíamos entrado. Vea, esta es una muy buena pregunta. ¿A qué edad se puede dar un cáncer de estómago, de colon y de próstata? ¿Hay alguna edad, doctor? A cualquier edad, pero es más frecuente en la medida que transcurren los años. El de próstata es un cáncer predominantemente de ancianos. El de colon a una edad media, y el de estómago puede ser desde la juventud. La alimentación, el cigarrillo y el licor, hablando de estómago, ¿tienen mucho que ver? Sí, claro.
Nosotros vivimos en una zona volcánica, es decir, estas montañas son de origen volcánico, por lo tanto hay más nitratos y nitritos en los suelos. Tenemos un mayor riesgo que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, con más razón deberíamos exponernos a sustancias que resultaran dañinas. Pues entonces, más nitritos, como lo que vienen en los embutidos o comer chamusqueado, la carne chamusqueada o la arepita con sus bordes chamusqueados, todo eso aumenta el riesgo. Perfecto. Y el licor y el cigarrillo también. Hombre, indudablemente. Esos son malos para todos. Sí. Muy bien. Hablemos, doctor, del tacto rectal y del antígeno de próstata. ¿A partir de qué edad los hombres deben hacerse esos exámenes diagnósticos? Lo que se recomienda por el Task Force es a los 50 años. De visitar a su urólogo o a su médico, se le hace un tacto rectal y al mismo tiempo también se hace el antígeno. Deben ser en conjunto, eso no deben ser independientes, no solamente el antígeno o solamente que se haga el tacto, no se hace por conjunto. ¿Y a partir de qué edad? La recomendación es a partir de los 50 años. Empezar. Lo que sucede es que también va relacionado a la aparición de síntomas. Si tiene entonces nicturia, es decir, que se levante mucho en la noche a orinar, o pujo, que tenga que hacer fuerza para orinar, o que esté orinando con más frecuencia de lo que suele darse, pues entonces son signos que sugerirían que hay crecimiento de la próstata y es prudente entonces anticiparse a todas esas evaluaciones. Si no hay esos síntomas, después de los 50 deben empezar a hacérselo. Generalmente sí. ¿Anual? ¿Ves? Sí, lo que sucede es que cada vez se están revisando esos intervalos, porque como hablábamos ahorita antes de cámara, ha venido aumentando la incidencia de enfermedades neoplásicas. Más o menos se estableció que a nivel mundial la incidencia se ha incrementado un 8% por año, o sea, eso es una cantidad bastante. Entonces cada vez vemos cáncer de próstata en edades más tempranas. Nada reemplaza el tacto, ay, qué pena, doctor. Sí. Nada reemplaza el tacto rectal, ¿cierto? No. No hay una ecografía, no hay nada. El tacto rectal es indispensable. Correcto. Porque es que, fíjate, cuando uno habla de exámenes de screening, a lo que se está refiriendo es aquel examen que yo haga para reducir la mortalidad y que sea barato hacerlo. No se trata de hacer exámenes costosos, porque lo que tú buscas es que al menor costo puedas detectar la mayor cantidad de cáncer. Y es un examen físico sencillo, solamente va a usar un guante para hacer el tacto y listo. Ay, hombre, no sean tan tercos, las mujeres somos más juiciosas con la citología, que no es el paseo más bueno del mundo, Martica, pero una vez al año, ¿no? Sí, sí, sí. Unos segunditos y pasa el susto. Buenos días, ¿la gastritis crónica puede terminar en cáncer de estómago, supongo? No es que haya una relación directa. Fíjate, todo lo que termina en itis en medicina es inflamación. Si es gastritis, es inflamación de la mucosa gástrica. Ahora, una inflamación continua allí aumenta la probabilidad de llevarme a algunos otros cambios, unos cambios como son la metaplasia me lleva a displasia y la displasia me lleva a carcinoma. O sea que es mejor prevenirla y cuidarla. Por supuesto. Cuando ya aparece. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando en esta emisión, hoy hablando del cáncer a propósito de este mes que mundialmente se dedica a nivel de salud a hablar de la concientización frente a estos diagnósticos, tantos diagnósticos relacionados pues con el cáncer. Martica, que sea usted la que concluya nuestro programa. Sí. Bueno, la invitación de pronto es a tomar medidas que disminuya la probabilidad del cáncer, y las medidas son muy económicas, fáciles de realizar. ¿Y cuáles son? Actividad física frecuente, ¿cierto? No una vez a la semana. 3 veces mínimo me han dicho. Como mínimo, 3 veces a la semana. Ojalá actividad física cardiovascular, que es la que más nos ayuda a desinflamar nuestro cuerpo. Una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras, que como el doctor nos estuvo contando, las frutas y las verduras tienen gran contenido de antioxidantes y ayudan a disminuir la probabilidad pues de la aparición de algunos cánceres. Un buen patrón de sueño y manejo del estrés, porque eso hace que unas sustancias que se segregan cuando estamos estresados no se segreguen en tanta cantidad. Protección solar, bastante importante, sobre todo en estos días donde hay más radiación por el exceso de contaminación. Bloqueador solar como mínimo cada 4 horas el bloqueador solar, que es la frecuencia que recomiendan por la vida útil del bloqueador solar. Pues básicamente son estos, como dijo el doctor, son como 4 pilares, y la buena hidratación, no la mencionamos, pero la hidratación es importante.
Entonces nuestra invitación es en que apoyemos a que hasta los niños apliquen estas medidas. Eso no hay que aplicarlas cuando ya estemos viejitos o ya estemos enfermitos, sino ojalá desde la escuela nos enseñaran y nos dieran como esta cultura de buenos hábitos de vida y veríamos menos probabilidad de algunos cánceres asociados al medio ambiente. Que los adultos le demos ejemplo a los niños en esos 4 pilares fundamentales de la vida saludable. Doctor Rubén Salazar, hematólogo, oncólogo, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Olga. Y a Marta también.